Hoy queremos seguir hablando del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Y entendemos mucho acerca de Jesús, el Hijo, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso entendemos bien, porque somos seres humanos. Eso fue la intención de Dios, de que nosotros llegáramos a conocerlo mejor cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendemos mucho acerca del Padre también, porque la Biblia habla mucho del Padre, y a veces hay quizás más confusión acerca del Espíritu Santo, más que el Padre y el Hijo. Algunos creen que el Espíritu Santo es sencillamente una fuerza. Otros creen que el Espíritu Santo es la Biblia. Estaba hablando la misma semana pasada con un hermano allá en Florida, en una iglesia donde él fue, creo que era una iglesia de Cristo, donde prácticamente querían limitar al Espíritu Santo a la Biblia, como si el Espíritu Santo fuera la Biblia. Pues el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Si alguien es el verbo de Dios, es el Hijo que vino a este mundo, pero el Espíritu Santo, pues, ha trabajado en varias maneras a través de la historia. Bajo el Nuevo Pacto, ya hemos visto que el Espíritu Santo trabajó primeramente en la iglesia con el bautismo, con el Espíritu Santo, que sucedió en dos eventos muy importantes. Es interesante cuando Dios hace una obra que muchas veces comienza la obra con un gran milagro y después esa obra sigue, vamos a decir por la ley, como la creación. La creación fue el milagro más grande que jamás ha sucedido. De la nada Dios hizo al mundo completo. Pero después hizo unas leyes para que siguiera según Él mandó. Luego cuando bajó Dios al monte Sinaí, dio los 10 mandamientos, eso fue con relámpagos y con truenos y mucho poder, y Dios mismo pues habló desde el cielo. Pero de ahí en adelante el antiguo pacto seguía según la ley que dio en ese día. Vemos también que bajo el nuevo pacto comenzó con el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó de una forma extraordinaria sobre los apóstoles. Lenguas como de fuego, un sonido como de un viento recio que llenaba la casa. Y también hablaban en diferentes idiomas. Lo mismo pasó la primera vez que los gentiles recibieron el Evangelio en los tiempos de Cornelio. Y así es que comenzó con mucho poder y muchas señales la obra del Espíritu Santo. Siguió también, como hablamos la última vez, con la imposición de las manos de los apóstoles sobre personas para darle uno o más de los 9 dones que se daban en aquellos días, dones milagrosos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó mientras se estaba preparando la palabra de Dios para nosotros ahora seguir, no tanto con la obra milagrosa del Espíritu, sino con la obra que Dios siempre ha querido hacer en cuanto a la salvación, de trabajar en los corazones, como se habló en el tiempo de la cena. Lo que a Dios le interesa más que nada es el corazón de cada persona. Él ha hecho milagros, sí, a través de la historia, con un propósito de comprobar la palabra, pero siempre su propósito ha sido ganar el corazón. Y el trabajo principal del Espíritu Santo ahora, como dijo Cristo también, era convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y trabajar en nuestros corazones para que nosotros lleguemos a ser más como Dios es. Y así es que, ya que hablamos de bautismo con el Espíritu Santo, los 9 dones, también luego se hablará del trabajo del Nuevo Testamento, que quizás es lo que más conocemos del trabajo del Espíritu Santo, porque sabemos que toda Escritura es inspirado por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El trabajo
fuerte que hace el Espíritu Santo en la iglesia hoy día es por medio de la palabra. Sin la palabra el Espíritu no trabaja mucho porque necesitamos, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero hoy queremos hablar más de la otra parte que a veces hay confusión y a veces no entendemos. A ver qué dice la Escritura acerca de la morada del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Que desde el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, que todos conocemos, Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No un don, no uno de los 9 dones, no los dones del Espíritu Santo, sino el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo que mora con nosotros. Esa morada del Espíritu Santo con nosotros es muy importante en nuestra vida espiritual. Es imprescindible, porque si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. Es parte de la salvación, es parte y esencial y íntegro en lo que es ser cristiano. Así que hoy, esto es la parte que queremos hablar, que la obra del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés, pues esto es la obra y la parte que ha seguido y seguirá, unido, ¿verdad?, a la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró, pero un trabajo también más directo con nosotros, utilizando la palabra para que Dios esté con nosotros. Esta es la parte que hoy vamos a hablar acerca de la morada del Espíritu Santo con nosotros. Ahora vemos en Hechos 2 que cuando Pedro vamos a Hechos capítulo 2. Dios nunca prometió que todos recibirían el bautismo con el Espíritu Santo. Dios nunca prometió que todo el mundo recibiría uno de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Pero aquí en Hechos 2, después de que dijo en 38, que si uno se arrepiente y se bautiza, recibe 2 cosas: perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pues dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de recibir el don del Espíritu Santo, cuando uno arrepentido, creyendo en Jesús, se bautice, es una promesa que dure durante toda esta época que estamos viviendo, hasta que Cristo venga otra vez. Esta promesa sí es para nosotros. La promesa, no hay promesa de que todo el mundo va a hablar lenguas, ni que todo el mundo va a ser bautizado con el Espíritu Santo, pero sí el don del Espíritu Santo es para todos los cristianos y lo recibimos en el momento que nos bautizamos. En Hechos capítulo 5 y el versículo 32. En Hechos 5, 32. Después de que Pedro y Juan son perseguidos, encarcelados, ellos dicen en 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Se fija que no es suficiente creer para recibir el Espíritu Santo. Cuando uno en su corazón cree, eso es tremendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta que no se obedece a Dios, específicamente en el bautismo, que es el, vamos a decir, primer acto de obediencia, pues uno entonces recibe el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo entonces mora en cada cristiano. Y vamos a hablar un poquito de la parte de que no es solamente en cada cristiano, sino en la iglesia completa. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Y el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que en un sentido, vamos a hablar principalmente hoy de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana. El Espíritu de Dios está con nosotros. Pero no olvidemos que el Espíritu también, cuando la iglesia está unida, mora en la iglesia en una forma especial también. Hasta el extremo de que la Biblia dice que el templo de Dios, cuando estamos unidos, cada uno con el Espíritu Santo que nos une a todos. Si alguien trata de destruir ese templo, ¿de qué se compone ese templo? Pues, como veremos en Efesios, cada cristiano es miembro de ese templo. Si tú destruyes el templo de Dios, si destruyes la iglesia de Cristo, cuidado, la Biblia dice Dios te destruirá a ti. Es una advertencia bien fuerte. Dios quiere que estemos unidos. Dios no quiere que haya divisiones. Dios quiere que no seamos como aquí en 1 Corintios, si leemos los primeros capítulos, uno decía que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Divisiones y contiendas. Dios no quiere que su templo esté dividido. Y si yo soy uno que voy dividiendo, hermanos, dividiendo el templo de Dios, pues cuidado, porque hay una advertencia fuerte aquí, que si uno destruye el templo, Dios destruirá a uno. Más adelante en Corintios habla de nuestro cuerpo también como templo del Espíritu Santo, que uno no debe unirse, ¿verdad?, a una prostituta, es prácticamente lo que dice, que porque el cuerpo en sí es templo también. Pero no olvidemos que la iglesia completa también es un templo muy especial. Efesios 2:20. En Efesios 2:20. Hablando de la iglesia, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando hablamos de que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, no se puede separar eso completamente de lo que es la iglesia. Eso es lo que queremos ver en esta parte. No es que yo me bautizo, tengo el Espíritu Santo, y donde quiera que vaya, yo soy la iglesia solito. Cierto, donde quiera que vaya, tengo el Espíritu Santo. Pero si nunca me reúno con los hermanos, si nunca y no me hago parte de lo que es el edificio de Dios, que es su iglesia, no un edificio físico, sino una iglesia espiritual, pues en verdad no soy parte de la iglesia y en verdad no puedo decir que tengo el Espíritu Santo estando solito. Claro, si uno está como Pablo encarcelado, si uno él no puede reunirse con los hermanos, pues Dios no abandona a uno. Pero no este mensaje acerca de que el Espíritu está conmigo siempre no es de ninguna manera para menospreciar el hecho de que el Espíritu en verdad mora en la iglesia y en una forma especial cuando estamos reunidos en el nombre de Dios. Pues
La morada del Espíritu Santo no es, como ya hemos hablado, no es, es diferente, vamos a decir de esta forma, es diferente que los dones del Espíritu Santo. El don es diferente que los dones. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Los que conocen el libro de Romanos, y vamos a llegar ahí más tarde, en capítulo 8, habla de que si uno no tiene el Espíritu, pues por los efectos no somos cristianos, no somos hijos de Dios, no tenemos parte en Dios. Pero es interesante ver en 1:11. Dice Pablo a los romanos en Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. ¿Está hablando aquí a personas que tienen el Espíritu Santo o no lo tienen? Tienen el Espíritu Santo. Capítulo 6, él habla de que ustedes han sido bautizados. Capítulo 8 habla de que ellos tienen el Espíritu Santo. Pero él quería visitarlos para darle algo aparte, algo adicional, que era un don espiritual. Ese don espiritual serían los 9 dones que ya hablamos. ¿Cómo se daban esos dones? Por imposición de las manos de los apóstoles. Pablo, como apóstol, quería ir a ellos para imponer las manos y darle algunos dones espirituales, como dice aquí, para que seáis confirmados. Ahora, esta confirmación, no hay tiempo para hablar de las ideas de confirmación, pero sabemos que los dones eran para confirmar la palabra. Hacía falta. ¿Por qué hacía falta eso en la iglesia de los romanos? Porque no se había escrito todavía todo el Nuevo Testamento. Como dice en 1 Corintios, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte. Pablo aquí está hablando en parte, de darle algo en parte, hasta que viniera lo perfecto, que es la palabra de Dios. Y así que la morada del Espíritu es diferente que los dones del Espíritu Santo, como vemos aquí. Sabemos también que la morada del Espíritu es diferente que el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Aquí tenemos, entre otras cosas, tenemos una lista de 7 cosas que nos unen. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿De cuántos bautismos habla el Nuevo Testamento? Uno. O el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos bautismos hay? 5 son. Por lo menos 5. Hay por lo menos 5 bautismos. El bautismo de Juan el Bautista. El bautismo en sufrimiento. El bautismo en fuego. El bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Pero cuando lleguemos a Efesios capítulo 4, ¿cuántos bautismos dice que hay? Uno. Vamos a ver de los 5, ¿cuáles se pueden eliminar? El bautismo de Juan se elimina porque en Hechos capítulo 19 hay un grupo de hombres que solamente habían recibido el bautismo de Juan y no recibieron el Espíritu Santo. Y tuvieron que bautizarse en el nombre de Jesús. Nosotros no nos bautizamos porque Cristo se bautizó. ¿En qué bautismo se bautizó Jesús? El de Juan. No nos bautizamos en el mismo bautismo que Jesús. Es un bautismo diferente. Porque Cristo mismo no se había muerto. Cuando nosotros nos bautizamos en la muerte. Y como Cristo resucitó, resucitamos. El bautismo de Juan no tenía que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Tenía que ver, sí, con arrepentimiento de pecados. Pero no tenía que ver con el Evangelio directamente. En el futuro sí se veía eso, pero bautismo de Juan. El bautismo en sufrimiento.
Claro, Jesús fue bautizado, Él dijo que yo tengo bautismo. Él fue bautizado en sufrimiento. Pero ese bautismo es el bautismo que nos salva. Cada uno tenemos que bautizarnos en sufrimiento para ser salvos. No, porque si fuera así, ¿de qué sirvió? La muerte. Sí, muchos vamos a sufrir, pero ese bautismo no es lo que nos une. Pues no es el bautismo. Bautismo en fuego. Hay confusión en cuanto a eso. Algunos creen que es el bautismo con el Espíritu Santo, pero no lo es en el contexto. Como hemos visto, ese bautismo es un bautismo en fuego del infierno. Ese bautismo no es el bautismo que nos une. El bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuántas veces sucedió en la Biblia? Dos veces. Donde hay una promesa de recibir el bautismo con el Espíritu Santo que se le da a los apóstoles. Dios cumplió su palabra. Sí. Hay una promesa que todo el mundo va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ninguna. Pero hay una promesa de que todo el mundo que se bautiza en agua recibirá perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Sí, ya lo vimos en Hechos capítulo 2. Así que de los 5 bautismos, el único que queda es el bautismo con agua. Que nadie venga a decir que el bautismo con el Espíritu Santo es para nuestros días. La Biblia habla claramente, si estudiamos con calma, nos enseña que el bautismo que queda es en agua, y en ese bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, que no es lo mismo que bautismo en el Espíritu Santo, porque ese bautismo conllevaba lenguas como de fuego, un sonido como viento recio, hablar en diferentes idiomas, lo cual sucedió solamente 2 veces. Pues ya hablamos de lo que la morada del Espíritu no es. Vamos a hablar ahora de qué es. Primeramente, en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. ¿El de Efesios cuál era? ¿Perdón? El de Efesios 4, ¿cuál era? Efesios 4, 5. Eso fue Efesios 4, 5. Ahora estamos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Esa es una herencia. Las arras es como un depósito, como que uno va a recibir algo. A veces se une al concepto de matrimonio, otras cosas, es como un depósito, confirmando que algo más grande viene después. Pero estamos confirmando cuando el banco presta dinero, muchas veces, si el préstamo es grande, ¿qué es lo que pide? Un depósito. Ese depósito es una prueba de que tú tienes por lo menos algo que tú puedes pagar, y de ahí en adelante vas a pagar más. Dote se dice, hablando de matrimonio también, de que es una prueba de que tú vas a tratar bien a esta mujer, etcétera, etcétera. Y también que todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Ok? Hay diferentes formas. Pero lo que vemos con el Espíritu Santo es, lo que está diciendo en el cielo, vamos a tener algo muchísimo mejor de lo que tenemos. Y tener la morada del Espíritu con nosotros es como un depósito de lo que vamos a tener. Estamos hablando recientemente con alguien acerca de si los cristianos, si puede pasar en el cielo lo que pasó originalmente, que Satanás se reveló. Si cuando lleguemos al cielo puede repetirse la historia otra vez. Y yo no creo que se pueda repetir. Hay varias razones por eso. Una razón es que si nosotros ahora tenemos el Espíritu en forma de depósito, allá vamos a tener el Espíritu y vamos a estar con el Espíritu, vamos a estar con Dios, en la presencia de Dios,
Y aunque ahora podemos pecar, y como veremos, podemos hasta apagar el espíritu, pues estando allá ya no tenemos el depósito. Estamos completamente con Dios. No que lleguemos a ser dioses, no vamos a confundirnos en eso tampoco. No llegamos a ser Dios. Pero sí, Dios que nos perfecciona aquí, que nos da el depósito, puede estar seguro que nadie que llega allá va a querer pecar. Por eso es que cualquier persona que quiere seguir pecando no va a llegar. Ese es el problema. Y así es. Hay un versículo, hermano, que Sí. en 1 Corintios 2, 10. ¿Ah? Dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Muy bien. Así que el Espíritu Santo viene y trabaja mucho en nosotros. La otra expresión que se puede usar en 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado, 2 Corintios 1:22, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Otra vez se usa la palabra arras, pero también se usa la palabra sello. El sello de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Es el depósito de referencia. En Efesios también. Efesios 4:30. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Apocalipsis vamos a hablar de otra clase de sello. Pero nosotros somos sellados. ¿Con qué Dios nos sella? Con el Espíritu Santo. Vamos a aclarar algo aquí rápidamente, importante. Muchas personas confunden el Espíritu Santo con sentimientos, confunden el Espíritu Santo con cosas físicas que uno siente, que uno percibe. El Espíritu Santo se puede sentir ¿cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos, ¿verdad? Con los 5 sentidos se puede sentir el Espíritu Santo. Se puede ver, se puede oír, se puede percibir de esa manera. No, con los 5 no. Hay que tener cuidado. Hay gente que se sienten emocionados y creen que la emoción es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es mucho más grande que una emoción. Es Dios con nosotros. Si tú te sientes emocionado, puede ser por muchas razones. La gente se emociona por el mismo pecado. Pero no es que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una emoción. No se siente. ¿Cómo es que podemos estar seguros entonces que tenemos ese sello? Porque creemos lo que Dios dice. ¿Cómo yo puedo estar seguro que soy casado? Hay un sentimiento especial que me dice, me siento casado, yo sé que soy casado. No. ¿Ah? No. Bueno, hay días que me siento bien casado, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué es la prueba de que en verdad Luisa es mi esposa? ¿Cuál es la prueba? Que tenemos un documento. Y con testigos. Anillo no. Que es la prueba. Sentimientos vienen y van. Gracias a Dios, casi siempre vienen. Pero aunque se vayan, eso cambia la realidad. No. Ah, no me siento casado, ya puedo buscar a otra. No, jamás. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Ah, porque yo siento dentro de mí un escalofrío. Así dicen los mormones. Dicen que yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios, porque yo lo leí y sentí en mi corazón algo. Léelo tú y tú también sentirás. Así te dicen. Habla con ellos cuando vienen esos 2 muchachos a tu puerta. Dice, ¿cómo tú sabes que el libro de Mormón es palabra de Dios? Y te van a decir así mismo. Ah,
porque dice, si tú lo lees con entendimiento y vas a sentir eso. Hay muchas personas que dicen, yo sé que tengo el Espíritu Santo porque yo siento algo en mí. Y quizás ni siquiera se han bautizado para perdonar su pecado, para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque está escrito. Tengo el papel está aquí y no falla. Y si dice que al creer, arrepentido, bautizarme, recibo el Espíritu Santo, yo lo creo. No necesito más nada. No necesito algo, sentir algo físico, porque el Espíritu no es físico. Muy bien. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues una de las obras más importantes que hace el Espíritu Santo en nosotros es producir en nosotros el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu. Ahora, Dani habló de semillas ahorita. La semilla que produce el fruto se ve. Después de sembrarlo, ni siquiera se ve. Esa semilla va produciendo algo. Se sabe lo que hay por el fruto. El fruto, ¿cómo sabemos una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Primeramente por la palabra de Dios lo dice. Y si en verdad tengo el Espíritu, ¿qué va a pasar en mi vida? Voy a crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo lo que está hablando Samuel cuando da la clase, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu produce en nosotros, produce el fruto del Espíritu. Vamos ahora a Romanos. Si quiere ver más enseñanzas acerca del Espíritu, pues con calma en su casa lee el capítulo 8 de Romanos completo, pero vamos a ver lo que dice el versículo 12 de Romanos 8. Bueno, vamos a empezar en 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Estamos entendiendo que el Espíritu en nosotros nos puede cambiar. Tengamos cuidado, hermano. Si tú dices, quizás alguien predica un mensaje y dice, bueno, es un buen mensaje, pero no me aplica a mí porque yo soy así, así y no cambio. ¿Qué tú estás diciendo? Tú estás diciendo que el Espíritu en ti no tiene poder. No tiene poder. Pero la Biblia dice que el Espíritu en ti es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. ¿Y qué problema ha tenido en tu vida que es más fuerte que levantar un muerto como era Cristo después de 3 días de muerte? Ese Espíritu es poderoso. Tú sí puedes cambiar. Si tú dices eso, es porque tú no quieres. Que tú quieres andar según la carne. Porque si tenemos el Espíritu sí nos puede cambiar, si lo permitimos. Así que, hermanos, deudores somos, versículo 12, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás.
El espíritu, tu casa está llena de cucarachas, pero tú tienes un spray que mata toda cucaracha. El espíritu, pero no lo queremos usar. Yo prefiero vivir con esa cucaracha. Ah, no. Eso es lo que tú dices, pero en tu vida estoy seguro que hay cucaracha. Y en la vida también. Y tengo el poder para matarlo, para acabar con esas cosas en mi vida. Yo sé que estoy mal, pero estoy cómodo. Me pongo cómodo en mi posición. Por eso es que la gente que vive en la calle, a veces tú le das una casa y a los 3 días, ¿dónde están? Otra vez. En la calle otra vez. Está más cómodo. Y así los cristianos, Dios te quiere salvar, Dios te quiere dar una casa más bonita, pero tú prefieres la casa sucia. Porque no queremos que ese espíritu trabaje en la casa. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, para lo cual aclamamos, Abba Padre. Pues ustedes pueden seguir leyendo en Romanos 8. Nada más queremos mencionar el versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no solamente desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, si lo permitimos, también nos ayuda en la oración. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, pero el Espíritu también trabaja y ayuda en nuestras oraciones, intercede por nosotros. Si nosotros no sabemos, no es que nosotros decimos cosas indecibles. ¿Cómo se puede decir algo indecible? No sé. El Espíritu intercede. Tú ora como tú puedas. No tienes que decir palabras bonitas. Tienes que tener el corazón dispuesto. No te preocupes. El Espíritu va a traducirlo a tu favor, si es que no ha apagado al Espíritu Santo en tu vida. Tenemos que vivir según el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Tiene una advertencia. Bien corta, bien importante. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 4 palabras nada más. No apaguéis al Espíritu. No vuestro Espíritu, el Espíritu. No apaguéis. ¿Se puede apagar el Espíritu? ¿Cómo yo puedo apagar a Dios? Bueno, no puedo apagar a Dios como tal, pero mi vida sí. Si Él mora conmigo, lo puedo entristecer, como usa otra escritura, lo puedo hacer sentir mal. Nosotros quedamos en 3 casas diferentes en este viaje y gracias a Dios en cada casa nos hicieron sentir bien, como bienvenidos. Pero si nos hace sentir mal, ¿qué vamos a hacer en esas casas? A lo mejor nos vamos, porque ¿quién quiere quedarse en una casa donde... Pues así también el Espíritu Santo llegó a tu vida cuando tú te bautizaste, y si tú le haces caso omiso, no quiere escucharlo, no quiere tener el fruto del Espíritu, no quiere luchar contra la carne, dice, bueno, ¿qué hago aquí? Perdiendo el tiempo, me voy. No apaguéis el Espíritu. Dios está con nosotros, pero depende de nosotros si se queda con nosotros o no. El Espíritu también ayuda. Y vamos al último punto, al último capítulo de la Biblia. El Espíritu también ayuda para la salvación de personas. Yo escuché un predicador una vez, dice, no debe orar por los que no son salvos. No, a lo contrario. Hasta cuando Pablo dijo que su anhelo, su oración era salvación de... Esto fue un predicador en la Iglesia de Cristo. Su anhelo era la salvación de su pueblo y su oración. Dijo, bueno, no era inspirado por el Espíritu Santo, Pablo. Pero bueno, este hombre está como fuera de base.
Bueno, su punto era, bueno, la oración mía no salva a nadie. Eso es cierto. La persona, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer, tiene que arrepentirse. Pero por eso dejamos de orar por una persona inconversa. Jamás. Dios no quiere que ninguno perezca. Exacto. Mi deseo debe ser, Cristo dijo, orar. Que envían obreros a la mies, porque la mies es mucho. O sea que oramos por la salvación de la gente. El Espíritu también trabaja, no solamente en nosotros, pero por medio de nosotros y directamente y por medio de la palabra, también trabaja en la salvación. Una palabra bien sencilla en Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, Ven. ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, toma de agua de la vida gratuitamente. Así que el Espíritu Santo, además de desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, además de ayudarnos en la oración, ayudarnos a quitar el pecado y no vivir según la carne, el Espíritu también trabaja junto con nosotros. ¿Quién es la esposa? La esposa de la iglesia. El Espíritu convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De juicio y de justicia. Y trabaja por medio de nosotros, por medio de la palabra, en la salvación de otras personas. Él hace la invitación a la gente. El Espíritu y la esposa, unidos, dicen, ven. El Espíritu de Dios está en el mundo, en nosotros. ¿Por qué es tan importante desarrollar el fruto del Espíritu? No es solamente por mi salvación, sino es que cómo yo puedo pretender ayudar, influenciar a otra persona para que se salve, si no tengo amor, si no tengo paz, si no tengo paciencia, si no tengo bondad. Si el Espíritu en verdad no está conmigo, ¿cómo voy a convencer a otro que debe bautizarse para recibir el don del Espíritu Santo? Pero si el Espíritu trabaja en mí, más probable y más fácil, el Espíritu puede hacer el trabajo que quiere hacer por medio de mi vida, de llamar a los demás para que se salven. No apaguéis, hermanos, al Espíritu. Permita que trabaje en tu vida y yo debo hacer lo mismo para que su obra por medio de su iglesia se lleve a cabo. Oremos. Gracias te damos, Dios, por tu Espíritu Santo que mora con nosotros. Perdona, Dios, cuando te hemos ofendido en esta semana, cuando hemos apagado el Espíritu, sabiendo hacer el bien y hemos hecho lo opuesto. Perdónanos, Padre. Que tu Espíritu trabaje en cada corazón, que en verdad tengamos ese fruto del Espíritu, que el mundo vea a Cristo, que sea atractiva espiritualmente a la gente el Evangelio por nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a la gente, que tengamos, Señor, el mismo amor que tú tienes, que tu Espíritu en verdad puede trabajar por nosotros. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido un estorbo y el Espíritu no ha podido trabajar por medio de nosotros para ayudar a otros. Que nosotros, Señor, en verdad permitamos siempre que el Espíritu trabaje en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál fue, David, cuál fue el último Apocalipsis versículo? Apocalipsis. 22, 17.